La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Arrancamos ya, hoy estaremos con Sebas Álvaro en el Everest. Pero bueno, hablando de algo que sucedió hace 100 años, porque han encontrado los restos de Irving, el hombre que iba con Mallory en ese intento de cima, o quizá lo consiguió. ¿Va a cambiar la historia del Everest a partir de ahora? Lo vamos a ver y lo vamos a analizar con Sebas Álvaro. Estaremos en Ecuador también con Miquel Suyé, que es un chaval que un buen día decidió ser nómada y bajo ese proyecto creó una historia espectacular. Hoy viaja y ya lleva 6 años con 2 perros, un 4L y mucha ilusión. Y más cosas, José Luis, Gregory, Chema, Ángel, toda la tropa. Esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a un fin de semana más. Bien halladas, bien hallados. Gracias por acompañarnos en Ser Aventureros. Arrancamos a partir de ahora para contaros un millón de cosas. En nada os vamos a llevar camino del Everest, pero sobre todo en una historia que hace unos días publicó National Geographic, que encontraron los restos de un alpinista, de Irving, 100 años después de su desaparición en el Everest. Luego os presento a Sebas y lo hacemos como Dios manda. Pero antes, como siempre, saludemos al equipo médico habitual, que no es poca cosa. Hoy les tengo repartidos a lo largo y ancho de los teléfonos del planeta. Señor Ángel Colina, en Cantabria, con toda la lluvia y con todo el mal tiempo. ¿Qué tal está usted? Bienvenido. Gracias, director. Pues muy bien, estoy muy bien. Lo que pasa es que, como tú bien dices, diluvio, auténtico diluvio. Ahora parece que se está calmando un poquito, pero bueno, en realidad bien, todo bien, sin novedades. Así me gusta. Quien madruga con agua ya sale duchado de casa. José Luis Angulo, a punto de marchar hacia la India. ¿Qué tal estás, amigo? Buenos días. Pues buenos días, bien, como dices tú, una patita aquí, la otra casi en Barajas y en breve las dos en la India, así que nada, empieza mi época de viajes profesionales, así que sí, con ganas ya de empezar a moverme. ¿Para qué zona vas? Recuérdanoslo. Pues mira, voy a una zona, voy con un grupo y bueno, son de esa gente que ya suele viajar conmigo, que buscamos zonas un tanto desconocidas, no muy viajadas, y vamos a la India, pero vamos al estado de Assam, al estado de Arunachal Pradesh y al estado de Meghalaya, situados ahí al este de la India, frontera con China, frontera con Bután, así que bueno, una zona que tengo el privilegio de haber conocido, haber viajado por allí, y desde luego pocos turistas nos vamos a encontrar. Esa zona desde luego no va a ser esta del mundo que dicen que está saturado, que no sé qué, que batatín, que batatán, así que poca gente nos vamos a encontrar, extranjeros, obviamente locales muchos, y es una zona muy muy interesante. Muy bien, temperaturas, calorcito, ¿o no? Frescas, estamos en zonas ¿sí? altas, y de hecho luego Meghalaya, que espero cuando ya estemos por allí pues entrar algún día por teléfono, Meghalaya es el lugar del planeta donde más llueve. Es un estado, bueno, precioso obviamente porque es húmedo, hay una particularidad que son unos puentes de liana de 2 y 3 pisos los puentes, pero es una zona muy húmeda, muy fría, y luego estamos pues en algunos casos pasamos picos de 2.000, de 3.000 metros, el pico Sela y algún otro, así como digo, estamos ahí en algunas partes del viaje, en las estribaciones del Himalaya, así que ya te digo, frontera con Bután, frontera con China, o sea que fresquito. Me parece muy bien. Por cierto, ¿hoy traes libro? Hoy traigo libro, hoy traigo una, vamos a dar el título si te parece y luego lo desentrañamos. Venga. Pues, o bueno, el subtítulo, y así no decimos por dónde. Se trata de un continente y el subtítulo es el título y luego aventureros, viajeros y espías en lugares vetados.
Eso pinta bien, eso Eso pinta suena bien. chulo. Ahora lo contamos. Señor Chema Rodríguez, ¿qué tal está usted? Buenos días. Muy buenos días, pues mejor de lo que me merezco, como siempre, aquí en mi aldea gala, en Vejer de la Frontera. Qué bien. Oiga, que me dicen que la película suma y sigue, ¿no? El Orgullo Vieja sigue empujando. Pues sí, la verdad es que, joder, está siendo una sorpresa hasta para nosotros. Nos han un prorrogado en Sevilla, que ya llevamos 3 semanas. En Madrid también estamos ahora en Majadahonda, en los cines Zoco Majadahonda. Nos las están pidiendo de toda España, de montones de ciudades y de pueblos y de lugares para llevarla. Y a estas alturas ya la han visto más de 5.000 personas, que para un documental y en estos tiempos es una barbaridad, vamos. Qué guay. Pues todo Tienes un eso y reto ahí mucho más complicado, aparte. Chema? ¿Cuál? Te digo Aparte... que tu próximo reto es complicado porque superar este nivel no va a ser fácil, ¿eh? Bueno, yo ya tenía ganas de retirarme, así que es lo mejor es retirarte en lo alto de la montaña, ¿no? Sí, forrado, ¿no? En fin, no sé si te vas a forrar, pero por lo menos Orgullo Vieja se sigue viendo en los cines, que eso es lo importante. Dejadme que salude a toda la gente. Perdona, que nos una escuche. cosita, y este fin de semana, ¿cómo no? esta noche en Movistar se estrena, que se me estaba olvidando decirlo. Esta noche ya se puede ver la película a partir de las 10 de la noche en Movistar. Ah, pues bueno, pues ya está. A partir de esta noche lo podéis ver en Movistar. Ahora saludo yo. Dejadme que salude a la gente que nos escucha a través de la cadena SER en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Y también todos los que lo hacéis a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Bien hallados, bien encontrados, y vamos a ponernos en marcha. Y lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es lo que os anunciaba hace un poco, lo que ha pasado a través de National Geographic, ese descubrimiento de los restos o parte de los restos del alpinista Irving 100 años después. Iba con Mallory. Sabéis que siempre ha existido ese run de si ellos fueron realmente los primeros que hicieron cima en el Everest, y que bajando de esa cima tuvieron un accidente y perdieron la vida los dos a finales de 1990, en el 99, si hablo de memoria, si no recuerdo mal, ahora me corregirá nuestro invitado. Encontraron a Mallory, luego han encontrado a Irving. Sabéis que lo que se está buscando es una pequeña cámara que llevaban para corroborar si se encuentran que hicieron cima y que fueron los primeros. No se sabe, pero hay muchas circunstancias que apuntan a lo que apuntan. Así que con que queremos hablar de todo esto, nos hemos ido a por Sebas Álvaro, gran especialista, mejor persona, el capo de Al filo de lo imposible durante un montón de años, autor de libros en torno a la figura de Mallory y de Irving y de todo lo que fue ese primer intento en el Everest. Así que, hola Sebas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Ser Aventureros. Hola, buenos días. Estupendamente, amigo. Bueno, encantados de tenerte en Ser Aventureros. Cuéntanos un poco, ¿tan importante es el hallazgo de estos restos de Irving 100 años después de su desaparición en el Everest? ¿Esto es algo clave realmente? ¿Nos puede aportar algo o no? Yo creo que no es tan importante, pero sí es, digamos, notable, en el sentido de se cumplen ahora 100 años de aquella hazaña, yo creo que trascendental, y no creo que los restos del cadáver de Irving, 2.000 metros por debajo aproximadamente del que se encontró el de George Mallory en 1999, aporte ninguna pista esencial. Seguramente yo creo que va a corroborar todo lo que sabíamos desde el hallazgo del cadáver de Mallory, y lo que sabíamos era bajaban, no sabemos si de la cumbre, no podemos al 100% decir que bajaban de la cumbre, pero bajaban de muy alto de la montaña, bajaban sin botellas de oxígeno, bajaban con las gafas de sol metidas en el bolsillo y murieron por una caída. Y todo cabe suponer, y eso sí que es importante, encontrar el cadáver abajo de Irving, que
Mallory se paró en esa caída, se fue parando, era el alpinista con mayor experiencia y uno de los mejores alpinistas del mundo en aquel momento. Él logró pararse, aunque se fue dando golpes, uno de ellos en la cabeza que le causaría la muerte, pero también una fractura en una pierna. No murió instantáneamente y sin embargo la cuerda se rompió y su compañero probablemente siguió volando al vacío 2.000 metros al rhombus central, que es donde le han encontrado. O sea, a ver si te entiendo bien. Los dos debían bajar juntos y a consecuencia de la caída uno está 2.000 metros más abajo que el otro. No es que uno cayera, quedara malherido como fue Mallory y el otro continuara y perdiera la vida después. No, eso no debía pasar. No, eso sí que parece que es un dato que podemos extraer de esto, porque el cadáver de Irving se ha encontrado en la morrena del rhombus central, ponle que sean 6.000 y pico metros, depende de lo que haya avanzado el glaciar, y esos datos no los han dado insensatamente, porque lo que quieren es seguir mareando la perdiz con esta historia. Oye, pero, ¿hay algo...? Sí, ¿Hay algo que se pudiera encontrar que sirviese para demostrar que efectivamente sí estuvieron en la cima? La cámara, ¿no? Solo la cámara, pero a mí llevo defendiendo desde que escribí el libro hace 4 años, el de Everest 1924, y que por cierto va por la 5ª edición. Es sorprendente que una historia de montaña haya concitado tanta curiosidad, ¿no? Yo en el libro que cuento las hipótesis más probables, pero que la cámara pequeña que llevaba era una Pocket de aquel año, que además la cámara no era suya, la cámara era personalmente de Howard Somerville. Somerville y Norton habían estado unos días antes y habían subido a 8.570 metros sin botellas de oxígeno. Lo digo porque eso es importante a la hora de que tanto cantamañanas haya dicho que no tenían ninguna posibilidad de que Irving y Mallory hubieran subido el 8 de junio de 1924 con botellas de oxígeno al Everest. Pero es que casi es más importante que 3 días antes 2 tipos vestidos exactamente igual que iban ellos, es decir, con chaquetas de franela, con gabardinas Burberry, con bufandas, alcanzarán los 8.570 metros. Bien, la cámara de fotos que baja Somerville se la pasa a Mallory. Pero Mallory, que es muy torpe con las cámaras de fotos, ya en una expedición anterior la había cagado bien porque había puesto el negativo al revés y tal, y eso le reconcomió mucho el alma, pues él debió de pasar la cámara a Irving. Pero esa cámara cayendo 2.000 metros, dándose golpes terribles en el que el cuerpo de Irving habrá quedado descoyuntado, si no partido en varios trozos, y luego en el glaciar, es muy difícil. Realmente han encontrado un trozo solo, seamos sinceros, no han encontrado el cuerpo. Sí, pero eso es probable que haya sido por el movimiento del glaciar. Yo en el año 2004... yo estaba en 1986 en el K2 y le hice una entrevista a Renato Casarotto y pocos días después murió. Bueno, se cayó a una grieta a 80 metros y la mujer, Goreta, pidió que le volvieran a dejar dentro de la grieta donde se había caído. Y allí mi buen amigo Little Karim cogió con la cuerda y lo bajaron el cuerpo recién muerto de Renato Casarotto, lo dejaron en una grieta a 80 metros de profundidad. Bueno, parte del cuerpo de Renato Casarotto me lo volví a encontrar en el año 2004. Es decir, 18 años más tarde, ese cuerpo había bajado por el glaciar, empujado, había sacado a la luz parte del cuerpo, digamos que el tronco, y esos restos los estuve enterrando en el
memorial del K2. Así que es muy normal que el movimiento, es decir, los cadáveres se convierten en cubitos de hielo y luego la presión del glaciar los puede trocear perfectamente. Perdóname Oye, que te he Sebas, interrumpido todo eso, estabas contándomelo, remata lo de la cámara, que estabas con lo de la cámara y luego José Luis o Ángel quería preguntarte. No, pues que es muy difícil que de la cámara esa pueda salir ninguna prueba. Yo creo que hace años, a lo mejor, si la cámara la hubiera tenido, o como pensábamos, el cadáver de Irving pudiera estar muy cerca del de Mallory, y que él se hubiera salvado, por decirlo de alguna forma, y llegando a la tienda hubiera muerto, pues había posibilidad. Pero ahora, después que sabemos que el cadáver de Irving está 2.000 metros abajo, la cámara es muy improbable, primero, que no saltara a otro lado, o que en la caída no se hubiera roto en 1000 trozos, que no se hubiera abierto y se hubiera velado el carrete. Bueno, todo esto, la única posibilidad cogida por los pelos es que el chino aquel que contó que Irving estaba muy cerca del cadáver de Mallory no se hubiera equivocado, que cabe, que es una posibilidad, y que el cadáver de Irving hubiera sido lanzado al vacío después, porque los chinos perdieron mucha gente en los años 60 y 70. Y lo que sabemos es que luego, para que la gente no se encontrara los cadáveres, hicieron limpia de cadáveres. Y yo, en una de las expediciones que estuvimos, en el año 2000 o 2001, nosotros estuvimos viendo cómo 13 o 14 cuerpos de alpinistas los lanzaban al glaciar ese desde arriba, desde 8.300 metros, vamos. Pero alpinistas no chinos, alpinistas de todos. Claro, de la gente que se va quedando por arriba. En la parte superior del Everest hay como 320, 340 cadáveres. Independientemente de lo que pudiera pasar si aparece esa cámara y se encontrara el negativo y se pudiera revelar y toda esa historia, a ti, y la pregunta va a ti personalmente, Sebastián Álvaro, ¿a ti cómo te gustaría que acabara la historia? Es decir, que se siguiera pensando, o lo que sabemos hasta este momento, que Hillary y el Sherpa fueron los primeros que llegaron al Everest, o que esa cámara demostrara que Mallory y Irving hubieran sido los primeros. ¿A ti cuál te gustaría que fuera el final, si es que en algún momento conseguimos llegar a ese final? Primero, no creo que lleguemos al final que la mayoría de la gente que desconoce esto se imagina, ¿no? Una foto de puta madre de Irving y Mallory en la cumbre del Everest. Imagínate, sería el fotón. Sí, No. Eso sería el fotón de la historia del alpinismo, pero yo creo que eso no va a suceder. Con lo que sí que sabemos, es, primero, que hay que rescatar las figuras de los alpinistas británicos, aquellos pioneros románticos de comienzos del siglo XX. Es lo más grande a nivel de aventura moderna, es lo más grande que seguramente se haya hecho, más en algún sentido más que la conquista de los polos. A nivel de aventura, digamos, moderna del siglo XVI, pues fue toda la aventura de América, pero a nivel de aventura contemporánea de finales del XIX y principios del XX, estos tipos fueron los más grandes, por muchas razones que explico en el libro, pero porque eran aventureros completos, era gente que escalaba montañas de 8.848 metros con gabardina, pero además recitaban a Shakespeare, escribían libros, eran literatos, eran pintores, eran músicos, eran cirujanos, eran cartógrafos, eran geodestas. Es decir, no hay nada ahora mismo a nivel de aventura moderna que se pueda comparar a ellos. Así que, por un lado, ya se les puede rescatar, ya, con las pruebas que tenemos. Esa gente, no sé si llegaron a la cumbre, pero llegaron a 8.700 metros en el Everest vestidos de esa forma. Bien. La segunda cosa, hay que reescribir la historia del alpinismo a partir de entonces. Es decir, buena parte de la historia del alpinismo a partir de ese momento va para atrás, no va para adelante. La expedición de Hillary y de Tenzing, que comanda John Hunt, es una expedición pesada, con cientos de porteadores, con miles de kilos de material y con botellas de oxígeno fiables, absolutamente.
Y eso no le quita ninguna gloria a Tenzin ni a Hillary, porque ellos seguirán siendo para siempre los primeros que subieron a la cumbre del Everest con total certeza y bajaron para contarlo, que es muy importante, siempre lo decimos. Y luego yo creo que la clave más que la cámara va a estar en los bastes de aluminio donde llevaban las botellas de oxígeno. Es decir, si algún día descubrimos a unos 8.700 metros los bastes de oxígeno que llevaban, que eran de aluminio, pero eran metálicos, vamos, con la última botella que habían consumido, tenemos casi con certeza la seguridad de que esa gente a 100 metros de la cumbre se hubiera arrastrado hasta la cumbre, vamos. ¿Cuánto tiempo, no sé, con esas subidas y bajadas de temperaturas, cuánto tiempo se pueden conservar unos negativos allá arriba? Kodak, en los años 90, Kodak patrocinó una expedición que decía que si la cámara estaba allí y no se había abierto, ellos eran capaces de recuperar la imagen. Pero claro, están hablando de 8.200, 8.300 metros, que las temperaturas siempre son muy bajas. Si el carrete ha estado a 5.500 metros, que hay épocas que la temperatura sube muy por encima de los 0 grados, esa película yo creo que es muy difícil de recuperar. O sea, pero a ver si te entiendo, Sebas, el tema es que lo que han encontrado estaba a esa altitud, pero entiendo que porque lo ha ido arrastrando también el hielo, el glaciar. Entiendo que a lo mejor estaba más arriba, ¿o no? No, vamos a ver. Ahí hay dos cosas. Una pared vertical, prácticamente vertical, pero tú a 8.300 metros en el Everest das un tropiezo y bajas a 6.000. Ya está. Eso es la cara norte del Everest. Y luego abajo hay un glaciar que además se llama Rongbuk. El Rongbuk este es por el que se entra, digamos, cuando subes a la ruta normal, y luego está el gran glaciar que recoge toda la cascajera, todo el hielo de la vertiente norte del Everest, y que a medida que se va acumulando el glaciar va bajando. Que el cadáver de Mallory esté abajo no es porque le haya arrastrado el glaciar, que también es porque primero ha caído, lo sabemos con seguridad, desde 8.200 metros, pongamos, metro arriba, metro abajo. ¿Por qué? Porque la cuerda de Mallory, que llevaba enrollada en la cintura con marcas de haber sufrido un tirón, estaba rota. Quiere decir que iban atados a la cuerda era de cáñamo, de fibra vegetal, tuvo un tirón, seguramente Mallory aguantó el tirón, ahora yo creo que eso empieza a estar más o menos claro. Irving era mucho más pesado que Mallory, era más grande, era un remero de Oxford. En un momento determinado el tirón, o bien porque Mallory pasó la cuerda por una roca, rompió, y Irving siguió deslizándose 2.000 metros abajo. Ponle que llegara a 6.500 metros, pongamos, que es donde está el Rongbuk este, pues supongamos que el Rongbuk central está a unos 6.500 metros. Luego el cuerpo se queda pegado en el glaciar, lo cubren las nieves, el glaciar sigue moviéndose, parece que imperceptiblemente, pero se mueven en términos geológicos a velocidad importante, y a lo mejor ahora el cadáver estaba, ponle, a 5.500 o 5.700 metros. Ya, pero entiendo lo que dices. A lo sumo habrá estado a 6.000. Si llevaba en la cámara, esa cámara habrá estado a 6.000 y pocos. Claro. Pero al mismo tiempo moviéndose arriba abajo, a esa altura, a esa altitud, ya hay lagunas. Quiere decir que a lo mejor el cuerpo y fue lo que ocurrió con parte del cuerpo del hermano de Reinhold Messner, que apareció también una bota y un hueso. Le hicieron la prueba de ADN y se vio con claridad que era el hermano de Messner, pero solamente apareció una bota y un hueso. ¿Por qué?
porque en cuanto el cuerpo sale para arriba, igual que ocurrió con el de Renato Casarotto, que yo enterré en el K2, en cuanto el cuerpo sale para arriba y le da el sol, primero, esos lugares, aunque parece que no hay vida, porque son glaciares y tal, pero están llenos de chovas. Las chovas venían al campamento 3 a picotearnos la comida a 8.300 metros. Es decir, las chovas son las grandes carroñeras de los glaciares. La comida que deja la gente, los cadáveres. El cadáver de Mallory a 8.200 metros tenía las nalgas picadas de las chovas. Se le podía ver, por eso sabían que esa mañana había comido cereales, porque a través de las nalgas entraron en el sistema digestivo de ellos. Sí, sí. Oye, Sebastián, bueno, venga, la última. Pregunta igual, sí, rápido. La pregunta no sé si es un poco... A ver, ¿hay alguna zona donde han aparecido más restos de cadáveres o de víctimas, digamos, de los ascensos? ¿Hay alguna zona determinada o no? ¿O depende, te puede pasar en cualquier sitio o no? No sé cómo funciona ahí. Sí, depende también si es la vertiente norte o la vertiente sur. En la vertiente sur, digamos que está más focalizado. En la vertiente norte es más pina. Es más vertical y uno de los problemas que tiene la vertiente norte es que es muy comprometida. Es una ruta sencilla en términos técnicos, pero que no puedes tener un fallo. Y como a partir de 8.000 metros la gente va muy tocada, realmente va hecha polvo, pues es que en un resbalón te ves abajo. De hecho, nosotros en el año 2000 llegamos a 8.600 metros aproximadamente, pero de repente cambió el tiempo y fue una desbandada completamente. Y de allí salieron por los pelos Edurne Pasaban, que bajaba muy tocada, pero que se quedó con ella un compañero y porque en esos momentos de confusión y tal es cuando se producen los accidentes, pero había 2 daneses y uno de los daneses se cayó delante de nosotros pero se quedó enganchado y entonces, bueno, la gente bastante tenía con lo que tenía, que bajaba corriendo, pero Alberto Ceraín, que era uno de los tipos más fuertes que teníamos, tuvo un gesto compasivo y fue a echarle una mano al chaval, poniendo en riesgo su propia vida. Claro, te estás moviendo en un terreno delicado, de piedra suelta, que hay nieve por encima, que te resbalas en con un crampón que pilla roca y te vas para abajo. Y Alberto llegó al danés, que estaba moribundo, y trató lo primero de sacarle la mochila para poder echarle una mano. Y al sacarle la mochila terminó de resbalarse y se fue 1.500 metros para abajo. Yo recuerdo que esa mochila se la entregamos nosotros a la familia. Tenía un compañero, le dimos lo último que llevaba el chaval en la mochila. Y ese chaval acabó en el rombo central, igual que el cadáver de Irving. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Queríamos ponerle un poco de luz a lo del cadáver de Irving. Nos hemos portado bien, aunque le vamos a invitar otro día a Sebas para que nos cuente un poco qué piensa él de toda este boom de ahora le toca a los youtubers. Aquí vamos por plazas, o sea, aquí vamos por etapas. Cada etapa sube el más iluminado y con más pasta que puede. Cada etapa sube un nivel de ignominia, de banalidad y de estupidez. Pues mira, no se puede llegar más alto, aunque no te creas, Chema, siempre hay alguno que consigue superar al anterior, pero estamos en la línea en eso. Invítame al estudio y te pagas un café con todos. Eso está hecho. Venga, la próxima al estudio con café incluido. Hay muchas preguntas por ahí pendientes todavía para Sebastián, ¿eh? Alguien dijo hace mucho tiempo que si los idiotas volaran nunca veríamos el sol. Sí, eso lo cantaba Pi de la Serra. Sí. Así Pues sea que bueno. De lo que decía Seba.
Pues invitaremos a Sebas en unas semanas para que se venga al estudio, le invitaremos a un café a poder ser con leche y bollo para que tenga el pack completo y le mandamos un abrazo enorme. Gracias, Sebas, Álvaro, como siempre, por estar un rato con nosotros en Ser Aventureros. Venga, nosotros seguimos. Lo merezcáis. Gracias, también te queremos. Nosotros seguimos con más historias en Ser Aventureros. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, beautiful, like a rainbow. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, Chema Rodríguez y todo el equipo, ¿por dónde vienes hoy? Bueno, hoy al equipo creo que hoy os voy a hacer descansar un poquito. Bueno, a no ser que se os ocurran cositas, dependiendo de lo que os voy a contar, porque el otro día, con el lío este que estamos con la película, tal, pues me invitaron a un festival muy especial, a un festival de internacional de cine de hielo en Yakutsk, en Siberia, en el que las películas se ven en unos cines construidos con hielo, está esculpidos en hielo, los asientos, todo es hielo, e incluso algunas sesiones se ven en el exterior, en el que hay que ir bastante abrigaditos porque llega a haber 50 grados bajo cero, ¿no? Madre mía, pero tío, que hay palmas. Sí. No, 50 bajo cero, no es ir fresquito, ahí lo tienes complicado para sobrevivir. Sí, pero claro, no sé, me imagino que la gente se cubrirá mucho y se dejará unos agujeritos ahí para poder ver las películas, no sé. Bueno, el caso es que nos han invitado a este festival y de repente empecé a pensar, joder, ¿qué otro? Me pareció muy singular y muy curioso. Digo, ¿qué otros festivales habrá por el mundo curiosos o divertidos en otros lugares del planeta? Y me puse a buscar y me he encontrado cosas verdaderamente. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que pueda haber un festival de cortometrajes de papel higiénico? ¿Perdona? Eso ya es lo que me faltaba por oír. Ya después del furor del papel higiénico durante pandemias y demás, ¿ahora hay un festival de cine de papel higiénico? Pues por eso surge, como consecuencia de todo lo que ocurrió con el papel higiénico, en Los Ángeles crearon el Toilet Paper Short Film Festival, que no es ninguna cosa minoritaria para frikis, sino que ha producido algo que nació como una locura, como una broma con el papel higiénico durante el COVID, pues ha crecido y atrae ahora a cineastas de todo el mundo, algunos con gran nombre, que aprovechan, hacen un corto divertido y tienen categorías como mejor uso creativo del papel higiénico, mejor cortometraje en el baño, mejor comedia con papel higiénico, mejor corto de animación en un cuarto de baño. Y los ejemplos de títulos que han ganado en los últimos años pues son El rollo del destino, Apocalipsis de papel, Coge el papel y corre. Yo no sé qué pensarán José Luis y Ángel, yo estoy flipándolo. Mira, lo que estaba pensando, en Delhi hay un museo del retrete.
Y es un museo donde te explica toda la historia del baño, es decir, pero donde nos sentamos, y la verdad que es súper, súper curioso. Así que, bueno, igual Chema puede hacer un documental a este museo. Yo creo que lo que cuenta Chema, sí tiene sentido, porque tú en este caso hablamos del papel higiénico, pero puedes hacer muchas cosas, muchos cortos relacionados con el papel higiénico, igual que si dicen, hazme cortos relacionados con la bicicleta o con la cámara de fotos, o con 1000 cosas que se podrían hacer. Y lo del papel higiénico da mucho juego también y puede ser muy divertido en algunos momentos, claro. Pues si esto os ha parecido divertido, encontré otro festival que se hace al aire libre, que también se hace en Estados Unidos, que es Festival de Cine al aire libre en cementerio. Se hace en el cementerio Hollywood Forever, que es el cementerio en el que están enterrados grandes estrellas como Judy Garland, Rodolfo Valentino o Cecil B. DeMille. No les podemos dejar descansar en paz ni en el cementerio, ¿no? Que hay que ir ahí a meter a Peña y a meter pelis. Una película de terror, una película de muertos. Pues todos los veranos desde el 2002 se ha convertido también en un evento de culto y las películas se ven entre las tumbas y se proyectan todo tipo de géneros. Claro, las que más triunfan son las de terror. Ahí se ven todos los años, ponen El Exorcista, Psicosis, Drácula, pero la que mejor funciona es La Noche de los Muertos Vivientes. Esa creo que provoca un entusiasmo brutal. La Peña tiene unas ideas y unas cosas de verdad, ¿eh? Que sí, que es asombroso. Cada día nos asombran más. En fin, bueno, pues y supongo que pagas para ir a ver esas pelis y esas cosas, claro, eso será un cine, pero de pago, ¿no? Y no al aire libre. Bueno, ahí al aire libre sí, pero no abierto a todo el mundo, sino que tienes que ir y te retratas, ¿o cómo va eso? Pues sí, claro, ahí te llegas, pagas tu entrada y entras a ver las películas, porque además tienen una demanda brutal. Es decir, me refiero que es un evento muy, muy, muy demandado. Es decir, que cuando llega el verano, es uno de los eventos del verano allí en Hollywood. Así que, si queréis, tengo más, pero yo me imagino que esto habrá que cortarlo en algún momento, ¿no? Sí, ahora mismo va a terminar, pero ha estado bien mientras ha durado, yo te entiendo. Anda, hacemos una mínima pausa y seguimos. Esto es Ser Aventureros. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Clarissa, de Stefan Zweig, es una novela póstuma e inacabada y, sin embargo, contiene muchos de los temas esenciales de su autor. Es una novela que destila dulzura y emoción, que habla de las enfermedades mentales y con una protagonista inolvidable. Años más tarde, cuando Clarissa se esforzaba en recordar toda su vida, le resultaba difícil encontrar un hilo conductor. Había vastas superficies de formas imprecisas que parecían cubiertas por la arena. El propio tiempo planeaba sobre ellas, indefinido como las nubes y carente de cualquier dimensión. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. Venga, seguimos, que tenemos otro invitado en Ser Aventureros, es Miquel Suller. Es un creador de Ser Nómada, que parece que sea algo de la SER, pero nada que ver. Es un tema digital, yo lo encontré en las redes. Es un tipo de Palma de Mallorca,
bueno, pues que se ha graduado, por cierto, con 22 años, se graduó de periodismo y que empezó a hacer Ser Nómadas, que era un proyecto como un documental con el objetivo de entender a las diferentes realidades a través de los seres humanos y de su entorno. Si lo ha logrado o no, no lo sé. Viajar ha viajado, eso sí que lo sé y ha viajado. Así que nos lo cuente él, que para eso lo hemos invitado. Hola Miquel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, andas por Ecuador, creo, ¿verdad? Sí, en Ecuador, cerquita de Cuenca. Pero mira, la de Ecuador. La de Ecuador, sí, no la de España. Oye, yo te descubrí ahí por redes, estaba leyendo un poco todo lo que es este proyecto de Ser Nómada, pero explícales un poco tú a los oyentes de qué va la historia, porque, bueno, la bici está garantizada también, ¿no? Que un buen día saliste desde España hacia Asia y la idea es hacer todo, América, África, darte todas las vueltas, pero ya llevas un buen rato dando vueltas, dando tumbos. Sí, esto empezó un poco así como sin tener una proyección tan a largo plazo. Empezó simplemente de mochilero, ¿no? Y así empezó este estilo de vida también. Y sí, me llevó como a empezar a viajar por el mundo en bicicleta y después ahora en América acá, pues tengo 2 perros ahora aquí, entonces tengo un carrito también, un coche. Y sí, ahí andamos recorriendo el mundo. ¿El proyecto nace y empiezas a andar en el mundo o empiezas a caminar y de ahí sale el proyecto de Ser Nómada? ¿Y cuándo se incorporan los perritos? Porque no sé si se incorporan desde el principio. No, yo al principio, mira, yo empiezo solo. ¿no? Yo empiezo solo desde España, me voy a África de mochilero. Y claro, sin tener ninguna idea de cómo será, ni si me va a gustar viajar así. Y realmente me enganchó la libertad y no sé, como el sentirme vivo. A mí me hacía sentirme muy vivo viajar así, ¿no? Y conocer a mucha gente local, ¿no? Tener relaciones auténticas, como sentía que estaba viajando con todas las letras, ¿no? Y ahí el proyecto como empezó a coger forma, ¿no? Y obvio que estos son 6-7 años ya y es como mucho tiempo de espacio también, de parar, de trabajar, no es todo el rato viajando, pero sí el proyecto nace ahí y luego ya me voy desde España hacia Asia, ¿no? Con la bicicleta y luego me vengo hacia América porque bueno, estaba cuando me vino la pandemia y todo, estaba por Oriente Medio y tal, y luego eso, no trabajar otra vez y así ahorrar y así como ir cumpliendo este ciclo y aprovechando también el propio viaje. Oye, Miquel, he visto que, bueno, te sigo un poquito de vez en cuando también por Instagram, y he visto cómo has preparado tu 4L. Bueno, cuéntanos un poco cómo has organizado eso, porque realmente no es un coche que sea muy grande, y tú has conseguido meter todo tu equipo, bueno, es siempre más grande que una bici, ¿no? Pero llevas ahí todo tu equipo Exacto. de acampada, en fin, has hecho unas especies de armarios dentro del coche. Ajá. Y luego también cómo ha ido la mecánica con tu coche, pues claro, a veces estás por ahí en sitios perdidos y ahora mismo un 4L pues no es fácil tampoco igual de encontrar las piezas, ¿no? En un momento dado. Sí, bueno, esto no estaba planeado para nada y ya te digo que fue un poco así, se ha ido dando, ¿no? El propio viaje que me llevó acá. Pero bien, por ahora la verdad es que con el coche estoy bien. Y a mí no me gustan los coches, pero este lo compré en Colombia porque ahí hay bastantes de estos, de Renault 4 todavía hay muchísimos de estos coches. Entonces yo buscaba un coche sencillo, económico, y dije, ¿y por qué no? Está lindo también. Y por ahora la verdad es que muy bien, ¿no? Y es un lujo porque todo depende, ¿no? Y al final todo depende con qué lo compares. Y es un lujo para mí pasar de una bicicleta a un coche, porque es que literalmente puedo llevar una mochila grande, puedo llevar todo organizado, mi ropa organizada, tengo una cocina, ¿no? Como que me permite, claro, para mí es un upgrade, ¿no? Es como que es una mejora en el sentido de comodidad, sobre todo para los perros, que yo lo hice más que nada por ellos. Y claro, de pasar de una bicicleta donde tienes todo en 4 bolsitas, en 4 alforjas, a tener un poco más de espacio, pues claro, es un lujo para mí, ¿no? Y sí, también como que te ayuda, a mí me ayuda a ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? También que tampoco no necesito, para viajar no necesito un gran transporte, no necesito una gran furgoneta,
sino que con algo sencillo, porque sé que tampoco no va a ser para toda la vida, no necesito invertir mucho dinero, ¿no? Pero me sirve para estos años, ¿no? De recorrer América, que es la idea, ¿no? Sin apegarme mucho también al aspecto material del coche. Y el coche, la verdad es que por ahora bastante bien. Sí me da algunos problemas, pero bueno, no... La gente a veces me pregunta, ¿y no tienes miedo de salir con este coche y que te quede por ahí tirado? Y digo, a ver, lo máximo que va a pasar es que tenga que llamar a una grúa, ¿sabes? Como que no va a pasar mucho más. Al final todo se va solucionando, ¿no? Y creo que el propio viaje también nos va dando también las opciones, las soluciones a todo tipo de inconveniente que pueda aparecer en el viaje. Y eso es lo bueno también de viajar, ¿no? Que no sabes cuándo va a ocurrir el próximo problema. Miquel, te escuchamos feliz, contento con esta vida que ya llevas unos cuantos años de nómada. ¿Hay algo que eches de menos de tu vida sedentaria? Uy, sí, a ver, sí, estoy feliz, pero también son procesos, ¿no? Hay momentos en que creo que hay ciclos, hay etapas, ¿no? Y por ejemplo, últimamente sí que estoy transcurriendo una etapa donde me siento un poco más melancólico, sobre todo, ¿no? Entonces creo que hay momentos donde uno a lo mejor más conectado con el viaje, luego a lo mejor te planteas, ¿no? Yo me planteo si esto es lo que realmente quiero hacer, si esto es lo que quiero para de aquí 2 años, ¿sabes? Como que y ir ahí como construyendo el futuro a través de lo que yo voy sintiendo también y de lo que yo quiero construir. Pero sí, sobre todo es el hecho de como de familia y amigos, es un poco lo que más echo de menos, así como el hecho de tener a lo mejor ciertas rutinas, ¿no? Como un espacio propio, más que no sea el coche, ¿no? Sino un espacio, ¿no? Como todo eso sí que se siente a veces, pero ya te digo, como que piso la carretera y se me olvida. Se me olvida un poco todo eso porque me hace sentir muy vivo también. Oye, nos queda un minutito, Miquel. Dale, Chema, la tuya y para que la gente le pueda seguir. Cuenta, Chema. No, que si hay algún momento de cuando eras un adolescente o más de niño, ¿cuál es el momento en el que dices, yo quiero esto? Pues yo no era, yo lo digo, yo no era un gran aventurero, ni era de así de que digas, a los 3 años ya estaba así viendo cómo dar la vuelta al mundo. No, yo era bastante tranquilo, ¿no? De que tampoco no me gustaba mucho así como irme muy lejos, no. Lo único que sí que me gustaba mucho era como caminar por las calles y fotografiar a las personas, hablar con la gente y ver cosas nuevas, ¿no? Y todo eso como que pasito a pasito me llevaba a tener la curiosidad por conocer otro país, otra cultura. Y así nació un poco de la curiosidad, ¿no? De las ganas de conocer cosas que no conocía. Y eso viene después de terminar la carrera universitaria. Es ahí cuando yo decido también, digamos, estaba trabajando y decido dejar el trabajo y irme a mochilear sin plan. Y ahí nace un poco, ¿no? Como que nace un poco de la misma prueba. No es que yo tuviera así que yo fuera un gran aventurero ni nada así. Soy un chico bastante tranquilo, creo, pero sí que me di cuenta que eso me hacía sentir muy vivo, ¿no? Y dije, no, tengo que seguir. Esto me encanta. Claro, qué bueno. Y seguimos ya, después de 6 años todavía estamos ahí dándole caña. Bueno, en 30 segundos, ¿dónde te puede seguir la gente? Pues mi proyecto se llama Ser Nómada y ahí en cualquier red social ahí podéis encontrar y sí, ahí voy subiendo también videos, ¿no? Compartiendo algo del viaje, poquito porque no es todo lo que ocurre, ¿no? Está claro, pero sí, ahí tengo algo de bastante contenido también y la idea siempre es compartir, ¿no? Para que la gente como que viva un poquito de lo que yo vivo. Simplemente la idea es como que acercarnos, ¿no? Y crear también esa comunidad de gente interesada en viajar, en conocer otras cosas, así de maneras distintas también. Pues ya lo sabéis, ahí le tenéis a Miquel que nos acompaña un ratito en este Ser Aventureros. Un abrazo enorme, querido, y buen viaje. Gracias, un abrazo. Y cuida a los perros de gracias. 4L. Chao. Chao. Gracias, amigos. Chao. Pausa y seguimos. Into the cold blue eyes when the meat
Ser Historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el 16 porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas, ¿eh? Más de uno tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de su sordera provenía de ahí, ¿no? Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas, sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época, pensando que era lo más tecnológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de toxinas muy peligrosas para el organismo. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Tiempo para irnos al espacio, un par de minutos que luego rematamos con el libro de José Luis. Hola, Javier Gregory, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Pues ha sido una semana histórica en el espacio, porque la NASA acaba de lanzar su mayor nave de exploración planetaria. Se ha gastado casi 5.000 millones de euros. Y esta nave, que se llama Clipper, fue lanzada con éxito el lunes pasado y ya está recorriendo sus primeros 2.900 millones de kilómetros, ahí es nada, hasta llegar a su destino, un lugar donde nunca nadie ha estado antes. Y es, el nombre os va a sonar, Europa, pero es no solo un continente en la Tierra, sino que es una luna de Júpiter y tiene un océano que tiene una capa congelada de bastantes kilómetros de espesor, unos 30 kilómetros de espesor, pero se cree que debajo de esa capa de hielo hay un océano de agua salada y en forma líquida y que puede contener vida, algunas formas de vida muy simple, pero que puede contener. Me decían los científicos de la NASA que tiene las tres condiciones, como la Tierra, para tener vida: agua, calor y de su estrella, en este caso el Sol, y los elementos químicos necesarios para la vida. Pero claro, hay que ir allí, lo va a hacer esta sonda espacial por primera vez, Clipper, y la verdad es que es una sonda, una auténtica pasada. Va a tardar 6 años en llegar a Júpiter, pero va a ser la primera en poder analizar, va a hacer 50 sobrevuelos. El candidato junto a Marte, el que más esperanzas hay de encontrar el primer signo de vida extraterrestre, que sería, yo creo, que la noticia de toda la humanidad, ¿no? El encontrar vida en nuestro sistema solar, pues imagínate la que pueda haber en los millones, miles y millones de sistemas solares que hay en el universo, ¿no? Sería una noticia extraordinaria de que no estamos solos en el universo, ¿no? Pero la verdad es que es una auténtica hazaña tecnológica y la verdad también ha sido un gusto ver el lanzamiento, porque por primera vez lo han retransmitido también la NASA en español, con cuenta atrás en español, y ha sido una maravilla, ¿no? Que también cuenten con los hispanos para poder divulgar estas hazañas espaciales, ¿no? Así que suerte para Clipper. Fíjate la potencia de la NASA, que Europa lanzó hace un año una sonda que va a ir a otra luna de Júpiter, se llama JUICE, pero la NASA, esta nave es tan potente y tan grande que la va a sobrepasar y va a llegar antes. Muy bien, pues gracias, querido Gregory, un abrazo enorme. Hasta la y próxima estaremos semana. pendiente en 6 años a ver si seguimos haciendo Ser Aventureros. Seguro a que por sí. A por el libro de José Luis. Ser Aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, el minuto y medio que te queda, José Luis, llévame, porque me ha parecido muy interesante el subtítulo que nos has dado antes. Pues sí, si hablamos de África, que antes no desentrañamos el continente, y hablamos de exploradores, pues obviamente nos vamos a los Stanley, a los Livingstone, a los Speke, a los Barton, y de todos esos, pues la mayoría de nosotros conocemos pues sus historias, su vida, sus exploraciones, sus territorios donde se movieron. Pues la particular de este libro de Fernando Vallano, publicado por la editorial Erasmus, Historia de las exploraciones prohibidas en África, y el subtítulo que leíamos antes, Aventureros, viajeros y espías en lugares vetados. Bueno, pues vamos a ir descubriendo un montón de exploradores, alguna exploradora también,
pues no muy conocidos en el mundo de la exploración, o al menos para el común de los mortales. El libro está estructurado en varias partes. En la primera, Marruecos, que lo tenemos tan cerca y tan lejos, un territorio prácticamente prohibido hasta hace relativamente poco para los infieles, es decir, cualquier no musulmán que cayera por allí, pues la verdad es que lo más fácil es que fuera asesinado. Ahí tenemos a españoles como Domingo Badía, como a Joaquín Gatell, como a José María de Murga, bueno, un montón de personajes que la mayoría se disfrazaban, incluso algunos se hacían musulmanes, por supuesto, la gran mayoría se circuncidaba, porque era, bueno, pues un síntoma, una señal de que realmente eran musulmanes, y puestos a ser descubierto, pues al menos esa parte parece que les cubría un poco el tema de quiénes eran. Los cristianos desde luego lo tenían complicado. Nos habla también de Charles de Foucauld, algunos por supuesto sabemos algo de él, ese misionero, ese sacerdote, bueno, con bastante dinero en su momento, y que se retiró a las montañas de Argelia, y allí murió asesinado. Y luego nos vamos a una ciudad que algunos de nosotros, Chema por ejemplo y yo, y no sé si vosotros la conocéis, Tombuctú, otra ciudad sagrada en medio del desierto del Sáhara, y que también todo el que caía ahí, ciudad prohibida, en este caso ya estaba bautizada como ciudad prohibida para los infieles, y el primero que entró y regresó para encontrarlo fue un francés, René Caillé. Las pasó canutas. No era un explorador patrocinado por ninguna sociedad geográfica. Él puso su dinerito, se embarcó, hizo una expedición tremenda durante meses y meses, las pasó canutas, pero fue el primero que entró y salió. Pero luego tenemos a Cristóbal Benítez, un español, a Camille Dulce, un tipo que vivió con los bandidos en el Sáhara, Isabel, decíamos alguna exploradora, Isabel Eberhard, pues también un montón de aventuras, Rosita Forbes, y finalmente pues nos vamos a bueno, el libro, y me parece bien, hace un homenaje también a todos. Pues nada, un homenaje a los guías de todos estos exploradores. Nos habla de Tipu Tipu, que acompañó un montón de expediciones, y luego nos habla de un personaje famoso, conocido, al menos para mí, hay libros de él, Henry de Montfried, traficante de armas, de drogas, de hachís, en el Golfo, en la zona de la península arábiga. Así que nos vamos. Historia de las exploraciones prohibidas en África, aventureros, viajeros y espías en lugares vetados, Fernando Vallano, el escritor, y Erasmus, la editorial. Nos vamos con esta recomendación de José Luis. Gracias, Ángel Colina. Gracias, Chema Rodríguez. Gracias, José Luis Angulo. La semana que viene desde la India. Esto es Ser Aventureros. Sed felices. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana.